Yo quisiera que te tomaras un momento y te preguntaras, pensando en estas cosas que acabamos de meditar, yo quisiera que pensaras, Cristo resucitó, eso no lo puede negar nadie, amén. Pero yo te pregunto, ¿qué significa para ti? Yo quisiera que te tomaras un instante, hicieras una pausa, te voy a dar unos pequeños segundos y te preguntaras, ¿qué significa la resurrección de Cristo para ti? Puede ser un evento histórico, puede ser algo que la gente dice, puede ser mucho más que eso. Tómate un momento y responde esa pregunta en tu corazón. ¿Qué significa la resurrección de Cristo para ti? Te doy unos segundos para que lo respondas en tu mente. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias porque Él habita en tu iglesia, cada uno de nosotros, Señor. Te suplicamos que en esta mañana nos hables, que nos traiga respuestas de qué dice tu palabra, qué significa la resurrección para nuestro presente y para nuestro futuro. Trae atención a mis hermanos, Señor, y te suplicamos que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comparar lo que ustedes respondieron con lo que dice la palabra de Dios. Y quisiera que pensáramos en 4 cosas esta mañana. ¿Qué significa para mí? Significa, según 1 Corintios 15, y los que quieren ir al texto pueden ir buscando 1 Corintios 15, pero significa que tengo seguridad como creyente. Significa que tengo respuestas a muchas dudas. Significa que tengo un premio seguro. Y significa algo más que a veces pareciera raro y difícil de creer y entender, pero que nosotros tendremos un cuerpo físico nuevo. Amén. Creo que entre nosotros hay muchas dudas al respecto y quisiera que hoy nos enfocáramos en esas 4 realidades. Y quisiera que en esa seguridad que nosotros tenemos vayamos a la palabra de Dios, un pasaje que ya leímos en esta mañana, en la seguridad que nosotros tenemos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, desde el versículo 3. Y dice, una vez más leemos, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que mis hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Que fue sepultado al tercer día conforme a, que apareció a Cefas y apareció a los 12, versículo 6. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también, a Pablo. Quisiera que pensáramos, mis hermanos, que la resurrección del Señor es un hecho histórico. Que para que se pueda corroborar un hecho histórico, tienen que haber testigos. Y si yo voy a juzgar si algo ocurrió o no ocurrió, uno de los elementos primordiales para esto son los testigos oculares de cierto hecho. Y durante la historia de la humanidad, después de estos acontecimientos, muchos han querido negar la resurrección de Cristo. Yo te pregunto si tú estás seguro que Jesús realmente resucitó. Amén. Ustedes pueden indagar y si algo les puedo decir de lo que he podido aprender y estudiar es que muchos ateos, muchos agnósticos, muchos científicos, muchas personas brillantes queriendo negar la resurrección de Jesús históricamente han llegado a los pies de Cristo. No han podido. En la historia de la humanidad no ha habido un solo ser humano que pueda derribar el argumento de la resurrección de Cristo. No existe. Y la principal autoridad que nosotros tenemos es la palabra de Dios.
Si nosotros debemos defender nuestra fe, hay dos cosas que nosotros defendemos principalmente. Muchas veces se trata de negar que Dios existe. Esa es una de las principales cosas en la defensa de la fe. Pero la otra es la veracidad de las Escrituras. Y es precisamente lo que usa el Señor para decir que el Señor sí resucitó. Desde el Antiguo Testamento, cientos, miles de años antes de que Jesús viniera a este mundo a morir y a resucitar. Conocemos un pasaje famoso, Isaías, yo se los voy a leer. Si alguien está anotando, está en Isaías 53, en el versículo 11. Dice que verá linaje y vivirá por largos días y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahí se está hablando no solamente del sufrimiento de Jesucristo en esa profecía de Isaías 53, sino también de que iba a vivir por largos días. Esa es una referencia bíblica del Antiguo Testamento de la resurrección. Oseas capítulo 6 versículo 2 dice: nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y uno más que Jesucristo mismo cita del Antiguo Testamento cuando los fariseos le dicen: ¿tú quién dices ser? Y él responde: la única señal que les voy a dar es una profecía de mí, del Antiguo Testamento, de mi resurrección. Mira lo que dice Jonás, capítulo 1, versículo 17. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y Mateo 12, 40, Jesús dice: porque como Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Jesucristo dijo: la prueba de que yo soy Dios será mi resurrección. ¿Ustedes quieren una señal de quién soy yo? Les doy la señal de esa profecía del Antiguo Testamento de Jonás. ¿Te queda alguna duda de que Jesucristo en verdad resucitó? Las Escrituras lo dicen, las Escrituras lo corroboran, los testigos lo corroboran. Y estas personas que lo vieron, unos dicen que pudo haber sido alucinaciones. No es posible que 500 personas a la vez alucinen. Si una persona quisiera crearse un cuento, no moriría por ese cuento. Y todos estos que vieron a Jesús resucitar murieron por su nombre. Que dudaba de él y que lo negó 3 veces, al final, al ver al Cristo resucitado, terminó crucificado, dice la historia judía, de cabeza por amor a ese que él vio resucitar. Eso no lo hace una persona que hubiera creído en Jesús por un cuento, por algo que los discípulos se habían inventado. Nuestro Señor Jesús resucitó. Amén. Yo quisiera darte esa firmeza en tu corazón y esa confianza que cada vez que tú vas al Señor, vas a un Cristo que se levantó de los muertos. Amén. Eso tiene que cambiar mi actitud, eso tiene que cambiar mi manera de ver la vida. Mi vida no puede centrarse solo en lo que yo hago día a día, sino en lo que Dios hizo por mí, su muerte, pero también su resurrección. Sigamos adelante, tenemos esa confianza y esa veracidad de parte del Señor. Pero como les decía, la resurrección siempre ha sido atacada por las personas. Miremos qué dice este pasaje más adelante. Tengo respuestas a mis dudas. En este pasaje de 1 Corintios hay unas dudas que Pablo va a abordar en este pasaje. Miremos el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Entonces, quisiera que tuviéramos en cuenta que en esta iglesia de Corinto habían personas que estaban negando la resurrección de Cristo y que la resurrección era posible. Ellos estaban diciendo que era un cuento. Dentro de una iglesia cristiana, una de las primeras iglesias. Pablo lo sabía y Pablo les escribe esto, como vengan, ¿en serio? Ustedes están diciendo en la iglesia de Corinto que la resurrección de los muertos es cuento. Esto era una influencia judía de personas que no creían en la resurrección y había llegado a los corazones de creyentes en una iglesia cristiana.
Entonces miremos la disertación de Pablo con estos versículos. Versículo 13. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también es la fe de ustedes. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan que los predicadores, todos los años que tú llevas en esta iglesia, los meses, las predicaciones que tú has escuchado sean mentira? Y esa fe salvadora en Cristo, en su sacrificio, hoy te diga, ¿esa fe es falsa? Miren el versículo 15, aún somos hallados testigos falsos de Dios. ¿Se imaginan? Lo que hicimos el jueves habría sido puro cuento. Esa actuación, esos hermanos que estaban roncos de narrar la actuación frente a muchas personas, habría valido de nada. ¿De nada? Si Cristo no hubiera resucitado. Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Estamos atacando el argumento del mismo Dios de este universo, negando la resurrección de Cristo. Miren el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, ni siquiera Cristo ha resucitado de nuevo. Creo que, no mentira, sí, 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Y qué tragedia esto, hermanos. Versículo 17. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido están perdidos. O sea que si Cristo no hubiera resucitado, le damos la razón a los que no creen en Dios, que creen que cuando morimos es como apagar una máquina, es como si yo apagara este computador y ya, no hay nada más. Y los muertos en Cristo no tendrían esperanza de reunirse con el Señor y de reinar con Él por la eternidad, si nosotros negáramos que la resurrección de Cristo no es cierta. Y no solo eso, mis hermanos, todavía estaríamos en nuestros pecados, seríamos hipócritas. Si nosotros dijéramos que nosotros queremos agradar a Dios y quisiéramos vivir en santidad y Cristo no hubiera resucitado, hoy yo no podría dejar de pecar. No podría dejar de pecar. Aún estaría en mi pecado y aún sería culpable de mi pecado si el Señor no hubiera comprobado ser Dios y se hubiera levantado de los muertos. ¿Ustedes habían pensado en eso? Sin la resurrección no hay poder sobre el pecado. Pablo dijo que contra los apetitos de la carne no hay religiosidad que sirva. No existe. No existe esfuerzo humano que me lleve a mí a dejar de pecar. No existe. No existe. Contra el apetito de la carne no hay nada más que Cristo y su evangelio y el poder de su Espíritu Santo. Amén. Y yo quisiera que miráramos el siguiente versículo. Y este versículo es uno de los versículos más impresionantes de este pasaje. ¿Qué dice el versículo 20? Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Mira, nosotros podemos estar en este momento desanimados, podemos estar luchando contra un pecado que no hemos podido dejar. Pero frente a eso tú le puedes decir a tu corazón que es cierto que Jesucristo se levantó de los muertos y que por eso yo tengo la libertad de mis pecados y ya no estoy en mis pecados porque pasé a una nueva vida. ¿Ustedes lo creen? Leamos Romanos, Pablo mismo, en Romanos 6, versículos 6 al 7. Leamos lo que dice el mismo autor, pensando en lo mismo. Dice lo siguiente en Romanos 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Tú crees que en verdad has sido liberado del pecado? De eso en lo que caíste hoy y te avergonzó seguramente hoy en el culto y tuviste que confesar delante del Señor. ¿Tú crees que ya fuiste liberado de ese pecado? Que si tú confiaras en el poder de Cristo, ¿podrías dejar ese pecado atrás? ¿Tú lo crees? Versículo 10 de Romanos 6. Porque en cuanto a que Él murió por el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús. Piensa en eso, hermano. Piensa en esas luchas terribles que tenemos con el pecado. Piensa en esas luchas terribles que tenemos contra el desánimo, contra la depresión, contra la ansiedad, contra esa mentalidad de estar pensando solamente en lo que está delante de nuestras narices. Y recuérdale a tu corazón, recuerda esta semana, Cristo, lo cierto es que sí resucitó y Él me dio una nueva vida. No se me puede olvidar, porque muchas veces cuando yo peco y me comporto diferente a lo que el Señor quiere que yo me comporte es porque se me olvida que yo tengo una nueva vida en Cristo. Y otra vez me comporto como mi carne quiere que me comporte. Pero mi carne ya fue derrotada, hermanos, por la obra de Cristo, por su muerte y su resurrección. Yo te pregunto si existe un solo pecado en este mundo que tú no puedas dejar atrás. Mira a Dios Todopoderoso, míralo resucitado, míralo a la diestra del Padre. Y yo te pregunto si hay algún pecado que tú no puedas dejar o que yo no pueda dejar. ¿Existe? No existe, hermanos. No existe ninguna distracción que nosotros tengamos como creyentes. Es más poderosa que el poder de Cristo y su llamado para nuestras vidas. Y por eso también quisiera que meditáramos en que tenemos un premio seguro, hermanos. Y vamos más adelante a los versículos 30 de 1 Corintios 15. Miren esto, miren lo que dice Pablo ahora en torno a la resurrección de Cristo. Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Versículo 32. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Mis hermanos, si nuestro Señor no hubiera resucitado, lo único que podríamos pensar que importa es lo que tenemos delante de nuestras narices. El placer que nosotros podamos sentir, todo lo que nosotros podamos disfrutar en esta vida y nada más importaría. Pero la verdad no es esa. La verdad es que por su resurrección y lo que el futuro trae para la iglesia de Cristo, vale la pena sufrir por el nombre de Cristo. Por eso Pablo fue y luchó contra personas en Éfeso que lo intentaron matar y logró plantar iglesias en Éfeso, porque él sabía que tenía un galardón por eso. Sabía que estaba sirviendo a ese Cristo con el que él se encontró. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue el llamamiento de Pablo? Que él estaba persiguiendo y quería matar a los cristianos. ¿Y quién se le aparece a Pablo? Jesús. ¿Jesús muerto? Jesús, después de haber muerto, resucitado. No el Espíritu de Cristo, Jesucristo en un cuerpo de carne y hueso perfecto. Se le apareció a Pablo. Y ese Pablo estaba pensando en el Cristo resucitado cuando casi lo matan sembrando esta iglesia en Éfeso. Porque él tenía la mirada puesta en lo eterno. Esa es una esperanza, mis hermanos. Pablo dice que el Señor es fiel para guardar su depósito para aquel día cuando Jesucristo vuelva. Todo el esfuerzo que tú hiciste, si tuviste que llegar temprano a servir a la iglesia hoy, si tuviste que esforzarse, algunos hermanos hicieron una vigilia esta semana, aprovechando la Semana Santa, los festivos. Todo el esfuerzo que nosotros hacemos por nuestro Señor no es en vano, mis hermanos. Cuídate de tu propia carne y de las malas ideas y conversaciones. El versículo 33 dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Rodéate de las personas que están pensando en lo eterno, hermanos. No solamente en las cosas de este mundo. Rodéate de personas que quieran descubrir sus dones, su llamado. Que quieran descubrir para qué han sido puestos en este mundo como creyentes. No simplemente te rodees de personas que están pensando solo en las cosas que se van a quemar algún día, que son importantes, que son reales, que son parte de nosotros como creyentes, pero no son lo más importante. Aprovecha a servir a Cristo, aprovecha a sufrir por Él. Todo lo que tú hagas, haz más, hermano, haz más. No es suficiente lo que has podido hacer hasta hoy. Este año se han hecho cosas geniales.
grupos de oraciones muchísimo mejores que antes, un grupo de oración mensual al que la asistencia subió. No dejes de hacer eso, que tu galardón está seguro con el Cristo resucitado. Él vuelve y Él trae el galardón. Y el primer galardón obviamente es verle cara a cara a ese Cristo al que Pablo vio, a ese Cristo al que Pedro vio, por el cual sufrió hasta el final, hasta la muerte. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar por ese Cristo resucitado? Piénsalo, mira tu vida en este momento y piensa, ¿qué más podemos hacer para glorificar a ese Dios que va a volver? Hoy lo cantamos. ¿Qué has hecho por Él? Todo lo que hiciste, gloria a Dios. Síguelo haciendo y hazlo mejor. Y si te costó, vuelve a cobrar ánimo, cobra fuerzas, descansa, levántate como hizo Elías y sigue tu ministerio, que tu Cristo vuelve. Y no solo todas las cosas que ya nos dio y que nos va a dar, pero miremos una última idea de este pasaje. Es tremenda idea, tremenda, y está por todas partes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La promesa de tener un cuerpo físico nuevo. Y quisiera que leyéramos esta parte de 1 de Corintios, versículo 35 en adelante. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y me da muchísima curiosidad porque Pablo dice que esta pregunta es de un necio. Y saben que creo, hermanos, que somos necios cuando ignoramos la verdad de la palabra y no entendemos que nosotros no solamente vamos a ser un espíritu como, ¿se han visto, se acuerdan de, hay una película de un fantasmita cabezón blanco? Gasparín. Yo me acuerdo porque era cabezón. Muchos cristianos creen que la vida del creyente por la eternidad va a ser como un fantasmita de esos, en una nubecita con un arpa, por ahí, para siempre. Eso es ignorar la palabra, mis hermanos. Eso es ignorar lo que, yo creo que de ahí viene como ese regaño de Pablo, diciéndole a los corintios, no sean necios. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere, mis hermanos. Todas las personas que han muerto en Cristo, acuérdate de mis palabras hoy. Si el día de mañana tenemos que enfrentar a la muerte misma, lo cierto es que vamos a ser sembrados como una semillita en la tierra. Versículo 42. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en un cuerpo corruptible, un cuerpo frágil. Se resucita en un cuerpo incorruptible. ¿Tú crees lo que acabamos de leer? ¿Sí o no? ¿Tú crees que cuando mueras la vida, tu cuerpo físico no llega hasta ahí? ¿Tú crees que tu cuerpo va a resucitar en un cuerpo incorruptible? ¿O es la primera vez que lo escuchas? Si es la primera vez que lo escuchas, está bien. Escríbelo en tu corazón. Es una promesa del Señor. Versículo 43. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. ¿Por qué? Si solo fuera espiritual, Pablo usa la palabra cuerpo. Respóndanme esa pregunta. ¿Por qué si fuera solo espiritual, Pablo habla de un cuerpo si un espíritu no tiene cuerpo? Porque Jesucristo, después de resucitado, se sienta a comer pescado con sus discípulos. Porque le dice a Tomás, tú que ves y necesitas poner la llaga en mi dedo, ven y la pones en mi cuerpo de carne y hueso. Toca mis llagas. Jesucristo tenía un cuerpo físico. Y leímos que Él es las primicias, ese es el primer fruto de la resurrección. Y miren la promesa del versículo 52, mis hermanos. Escríbela en tu corazón y recuérdala esta semana. Cuando hagas tu devocional, recuerda el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Díganme,
¿Qué ser humano en este mundo puede apropiarse de una promesa así? ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánta debilidad hay en nuestro cuerpo? Las arrugas, los gorditos, las estrías, las enfermedades, el hecho de muerte. Todo eso se va a acabar, hermanos. Todo. Todo se va a acabar. El cansancio. Tu cuerpo no va a ser el mismo. Tu cuerpo va a ser hecho de tal manera que va a durar para siempre para poder estar con Cristo. Entonces se necesita un cuerpo que aguante la eternidad, pero no es solo espíritu. Versículo 54. Porque cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y un versículo que me impacta de Oseas 13:14 del Antiguo Testamento. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, Dios mismo antes de que Cristo viniera dijo, algún día yo, oh muerte, seré tu muerte. Piensa, mi hermano, tú eres una nueva criatura en Cristo. Este pasaje me recuerda que no existe algo oscuro en mi carne y en mi ser y en este mundo que sea más poderoso que la obra que Cristo ya hizo en nosotros. Nosotros ya fuimos sepultados con Cristo y fuimos levantados a una vida nueva. Nosotros nos bautizamos y simbolizamos en el agua. El agua no solo nos la pusieron en la cabeza, nosotros fuimos sumergidos y fuimos sacados del agua, diciéndole a todas las personas, a todos esos testigos, que nuestra vida es nueva. Tu conducta, hermano, es de esa manera, es de un hombre o una mujer nueva. Vete con esa pregunta en tu corazón. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú ya te encontraste con ese Cristo resucitado? Pablo no conocía a Jesús, estaba persiguiendo cristianos, matándolos, y se encontró con Jesús, y su vida cambió, y escribió todo esto. ¿Tú ya te encontraste con ese? ¿Ya te pasó lo que le pasó a Pablo? Si tu vida terminara hoy sabiendo lo frágiles que somos, lo caído que está este mundo, lo expuesto que está nuestro cuerpo a la muerte, y si tú murieras, ¿tú estás seguro que estarías con el Señor para siempre? ¿O tienes alguna duda en tu corazón? Si tienes alguna duda en tu corazón, mis hermanos, mis amigos, la muerte es real. La muerte no respeta nada. Esas personas que se murieron que yo les conté en esa discoteca, lo último que pensaron en sus vidas era que fueran a morir. Lo último que tú puedes estar pensando hoy es que puedas morir. No mueras sin Cristo. Esto que yo te estoy diciendo es más importante que cualquier otra cosa en tu vida. Y si quieres, tómate un momento, habla con Ferné y habla con Cristian, pero no te vayas de esta iglesia sin indagar acerca del Evangelio. Si tienes alguna duda en tu corazón, resuelve esa duda, pero ten seguridad de salvación en Cristo. Hoy todo el culto hemos hablado de ese que murió y resucitó por tus pecados. Todo lo que tú tienes que hacer es creer en el que murió y resucitó por ti. No guardes esa duda en tu corazón. Nuestro Señor vuelve. Sigamos al versículo 57, ya estamos terminando. Versículo 57 de 1 Corintios 15. Dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, aquí está el último versículo de este capítulo. Aquí se cierra todo el tema de la resurrección. 58 versículos para decir esto. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes. 3 cosas, hermanos.
firmes, constantes y abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Confirma tus dones, usa tu dinero, tu talento, tu tiempo para el Señor, que ese trabajo no es en vano. Si hay algo que sea bien remunerado, hermanos, es servir al Señor. Amén. Quisiera que el equipo de alabanza pasara, que nos pusiéramos de pie, que el devocional de esta mañana de nuestra iglesia fue que exaltáramos al Señor por su resurrección. Yo quisiera que en esta mañana termináramos exaltando a nuestro Dios por su resurrección, porque fue la prueba de que Él es Dios. Leyéramos unos versículos más que están en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Pongámonos de pie, mis hermanos, y leamos este pasaje. Quisiera que pensáramos en Cristo. Ese Cristo glorificado, ese Cristo resucitado. Recordemos todo lo que vimos esta mañana. Recordemos que tenemos seguridad en su palabra, en su resurrección. Tenemos respuestas a nuestras dudas, hermanos. Todas esas dudas de Dios, cuando te angustias, cuando te dejas ganar de un pecado, cuando no crees algo en la palabra de Dios, todas esas dudas están sepultadas en la palabra de Dios. Todo tu trabajo vale la pena. Y mira a este Cristo. Mira a este Cristo hermoso. Mira el versículo 15. Imagínate en nuestras mentes que son limitadas. Pensemos en ese Cristo como lo describe Juan. Dice de Cristo que sus pies parecían al bronce bruñido cuando se le han hecho refulgir en el horno. Su voz, imaginan la voz de Jesús, como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y este gran pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Nuestro Dios no es cualquier Dios, es el único que pudo derrotar a la muerte. Filipenses 3 dice que, versículo 21, que Él tomará nuestro cuerpo débil mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros fue el que operó en la resurrección de Cristo, y es el que opera cuando tú batallas contra un pecado, cuando tú batallas contra ese pecado que no has podido dejar. El Espíritu Dios Todopoderoso, Santo de Dios, que operó para que Jesucristo, el cuerpo de Jesús, resucitara, es el que mora en tu vida y está para ayudarte contra toda maldad, contra el poder de tu carne, contra el poder de tus dudas, contra el poder de este mundo y toda potestad espiritual que quiera minar nuestras mentes. Todos nuestros enemigos fueron derrotados, hermanos. Y si extrañas a alguien en esta mañana que haya muerto, algún día ese cuerpo se va a transformar. Y esa persona que no ves hace años, lo verás. Y no solo lo verás un momento, luego podrás tocar, podrás hablar con esa persona, podrás estar con esa persona para siempre. De esa manera derrotó el Señor a la muerte. No solo en nuestro futuro, en nuestro presente derrotó la muerte, derrotó el pecado. No permitamos que el pecado siga reinando en nuestras vidas. Permanezcamos en Cristo y en el poder de su victoria. En las fuerzas del Espíritu Santo vivamos en santidad. Hagamos la voluntad de Dios. Usemos nuestro tiempo y nuestra vida conforme a lo que Él quiere.
Y exaltémosle en esta mañana una vez más un cántico más de victoria, mis hermanos. Vayámonos con ese cántico en el corazón. Solo uno pudo vencer la muerte y le cantamos a ese uno. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya.
Te damos la gloria a ti, mi Señor. Gracias por la obra redentora, Señor, del Salvador. Gracias por haber dado tu vida, Señor Jesús, en esa cruz. Pero gracias porque no te quedaste ahí. Gracias porque tu resurrección comprueba quién eres tú, Señor. Todos los líderes de esta humanidad, los más grandes, los líderes de cada religión, yacen en una tumba, excepto por ti, Señor Jesús, el único Dios verdadero. Nuestra esperanza está puesta en ti, el que vive, el que reina, el que vuelve con poder, que va a restaurar nuestros cuerpos, que va a levantar a cada muerto que murió en Cristo, que va a restaurar sus cuerpos para siempre. No existe esperanza más grande. Tener nuestros ojos en el galardón, en el autor y consumador de la fe. Si nosotros, Señor, creemos en la resurrección, ayúdanos a tener nuestros ojos en ese autor y consumador de la fe. Renunciar, Señor, a nuestra propia maldad, mi Señor. Ayúdanos a consagrarnos más a ti, mi Señor. Ayúdanos a llevar esta esperanza a otras personas. Semejante esperanza. Danos oportunidades de compartir tu evangelio esta semana, Señor. Y la siguiente, y el siguiente mes, y todo este año, Señor. Ayúdanos a predicar de ese Cristo Salvador y ese Cristo resucitado. Recibe tú la gloria en esta mañana, Señor Jesús. Amén y amén.